Muy buenos días, estudiantes del curso TQ 4021. Vamos a trabajar en esta ocasión con un tanque. Este tanque, ¿verdad? Conceptualmente, este va a ser adiabático, no intercambia calor con el ambiente, pero va a tener lo que se conoce como un coil aquí dentro. Oops, sorry for this. There we go. Va a tener un coil que va a permitir añadir o remover calor de la parte interna de este tanque. Este tanque va a ser un tipo CSTR con entrada y salida y como siempre un pequeño agitador, ¿verdad? Para mantener este contenido lo mejor, bien mezclado. El flujo de entrada aquí siempre le llamamos M1, este de salida se llama M2. Ahora sabemos que una entrada, una salida, así que en ese caso, dado que la masa aquí dentro del tanque no varía, se dice que M1 flujo de M1 y M2 son los mismos. Am, Tengo aquí un pequeño problema, deja que regrese la máquina y lo resolvemos seguidas lo que regresa. Ahora sí, regresó. Y ahora estaba comentando yo, ¿verdad? Que por lo tanto la temperatura de salida aquí sería T2, esta temperatura aquí es T1 entrando al tanque. ¿Verdad? Como sabemos, la temperatura aquí de salida tiene que ser la que está aquí dentro del tanque también, o sea que el tanque está totalmente a T2. Por otro lado, tenemos este flujo entrando a un coil, ¿verdad? Como un intercambiador de calor, y esto entra aquí a M puntito C, esa C es de el coil, ¿verdad? eh, y a una temperatura TC1, T-coil 1, y obviamente la salida también va a ser obviamente M de coil. Va a ser la historia larga corta porque es una entrada, una salida. Pero la temperatura acá, la salida del coil es TC2, T-coil 2. ¿Ok? ¿Qué más debemos comentar aquí? Yo creo que con eso vamos trabajando. Como siempre, podemos hacer balances de masa y balances de energía. Los balances de masa son fáciles porque es una entrada, una salida, el tanque está lleno, así que la masa en este tanque M es constante y eso es importante porque ustedes recuerdan que cuando trabajamos el balance de energía siempre lo empezamos de esta manera, D de T, que está cambiando con el tiempo, la energía dentro del tanque sería mCp por la temperatura dentro del tanque que esté 2. La trabajamos de esa forma, ¿verdad? Ahora, al ser la masa constante puede salir de la diferencial y esto se simplifica a esto. El Cp es una constante también, así que queda como el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. MCP de T temperatura dentro del tanque versus DT es igual entonces a la energía que entre o el flujo energético que entre por esta línea, por la línea M1, que en este caso sería M puntito CPT1, menos la que salga por aquí, menos M. Ve, aquí le puedo poner M1. Recuerde que M1 y M2 son las mismas, así que los llamo, ¿verdad? Pero para que estemos claros, CPT2, ¿verdad? Entra, sale. Vamos a suponer que aquí dentro de la reacción, o sea, perdón, dentro del tanque, quise decir, hay una reacción química y hay un delta HR. ¿Qué es un delta HR? Es una reacción exotérmica. Exotérmica. Eso quiere decir que libera calor. Internamente aquí se está librando un calor y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que añadir ese elemento de esa reacción de esa exoterma aquí. Es un delta HR, es equivalente básicamente a un QR, ¿verdad? Como si existiera dentro del tanque un elemento que caliente el contenido, pero es obviamente por una reacción química y se libera un delta HR. La idea de este diseño es que el coil tiene que evitar que esa temperatura aumente, ¿verdad? Y el tanque se convierta entonces en una cosa peligrosa, que puede haber una explosión por alta presión. Así que tiene el coil aquí dentro, lo que está haciendo es removiendo ese calor. Se llama QD coil, ¿verdad? Para removerlo. Fíjate que las unidades de delta HR, QR, todas estas unidades aquí tienen que estar en
kilovatios en kilowatts, ¿verdad? Todos va a salir en kilowatts. Todas estas unidades, incluyendo este término aquí, va a estar en kilowatts, porque delta HR y QC tienen unidades de kilovatios. Es bien importante entenderlo. Bueno, pues aquí tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a la segunda. Como siempre, la segunda sería, en este caso, ¿verdad? Esto no es un jacket, esto no es una camisilla, pero es un coil. Pues entonces hacemos el estudio en el coil. El problema del coil es que yo no puedo decir que la temperatura dentro del coil es la temperatura de salida. Eso sí lo puedo decir en el tanque, pero en el coil, acuérdense que el coil trabaja más bien, déjame dibujarlo aquí. El coil trabaja bajo un concepto de que se llama plug flow. O sea, el fluido entra por aquí y empieza a remover calor. ¿Ves? Bueno, en este caso, déjame ponerlo diferente. Empieza a coger calor porque realmente yo estoy enfriando este contenido. O sea que la temperatura T2 acá en el tanque es más caliente que la temperatura del fluido que corre por el coil. Así que el calor fluye. Y en la medida que el calor fluye hacia adentro del tubo, ¿verdad? Vamos a suponer que este tubo es de cobre, pues el flujo que va pasando por aquí, su temperatura va aumentando de una TC1. Va a ir aumentando, 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 hasta cuando eventualmente sale a una TC2. ¿Ves? Porque está cogiendo, ¿verdad? O recogiendo todo el calor que se encuentra a una temperatura T2 hasta que eventualmente este fluido que sale por la tubería va a salir eventualmente a TC2. Decir que la temperatura dentro del coil se mantuvo a TC2 es totalmente incorrecto porque realmente empezó a TC1 pero va saliendo a TC2 y ahí es que está el problema. Esto no es como jacket o no es tampoco como el tanque. Fíjate que en el tanque yo puedo decir que toda la temperatura dentro del tanque está a T2 porque este tanque presume un buen mezclado. Por eso es que la temperatura de salida, yo puedo decir que es la dentro del tanque y hacer mi balance de energía, ¿verdad? Con la ecuación, esta razón de cambio es válida siempre y cuando haya buen mezclado dentro del tanque. No puedo decir eso con el coil. ¿Qué me resta por decir aquí? Bueno, si yo realmente quiero tomar en cuenta esta situación de que la temperatura de TC1 va cambiando tanto en tiempo como en el lugar donde usted está haciendo el análisis. Por ejemplo, el análisis aquí es una cosa, aquí sería otra y aquí sería otra. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia según la posición y el tiempo. Tenemos dos variables. Si la temperatura dentro del coil está cambiando con posición y tiempo, ya eso no es una ecuación diferencial ordinaria. Se convierte en una ecuación diferencial parciales. Y eso no es tema de este curso. Así que para evitarnos eso, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que las partes diferenciales, o sea, cuando estemos analizando eh, un tanque con coil, nuestro análisis se va a limitar únicamente al estado estacionario, a steady state, para evitar trabajar un poco con esta ecuación. Hay técnicas que yo he enseñado anteriormente, por ejemplo, que el coil se puede tratar por pedacitos, y sí, pero salen muchas ecuaciones diferenciales, así que no voy a hacer eso. Lo que sí voy a hacer es eh, decir que el tratamiento para un tanque con un coil, ¿verdad? Como está mostrado aquí, lo que vamos a decir es que estamos en estado estacionario y al decir que estamos en estado estacionario, lo que estamos diciendo es que esta parte diferencial se va a ir a cero. No voy a analizar ni dinámica ni control para este tipo de tanque momentáneamente porque no tengo las ecuaciones requeridas para hacer eso, particularmente en el área del coil. Así que eso nos deja que m puntito CPT1 menos m puntito CPT2 más delta HR menos QC igual a cero. ¿Ves? En este state, esa es la ecuación de mi amigo en el tanque. Ahora en el coil, pues ya dije que iba a ser en este state, pues lo que entra sería entonces M puntito, pero aquí sería del coil, el flujo a través del coil, por el CP del material que está dentro del coil, que puede ser diferente a agua o diferente o fluido diferente al que está en el tanque, por TC1 menos M puntito CPC TC2. Fíjate, y aquí viene la confusión. Fíjate que delta HR es solamente de algo que está ocurriendo en el tanque. El jacket no le importa lo que ocurre en el tanque.
¿Ok? Así que ten cuidado con eso. Así que el delta HR solamente aplica al balance que haces en el tanque. ¿Ok? Porque el balance de energía en el coil o en la serpentina, que se me borró algo, ¿verdad? Se le llaman serpentina, MC, CPCTC1 menos MC, este delta HR no le va ni le viene. Ahora, este sí, porque este calor que se está perdiendo, ¿en dónde? En el tanque, ¿quién lo gana? El coil. Pues aquí ponerle un por QC igual a cero. Y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones de estado estacionario, nuestros dos balances. Profesor, ¿y qué pasa si el tanque, si el delta HR fuera cero? Que no hay una reacción. Pues sería cero aquí, no, no existiría y lo borras, ¿verdad? Lo tiras a cero y ya, no hay problema. ¿Ok? Lo que sí tenemos que resolver son estas dos ecuaciones, perdón, ya no son diferenciales, estas dos ecuaciones algebraicas. Y la pregunta es ¿para quién? Pues en la mayoría de los casos las vamos a resolver para TC2 y para T2. Esas son las desconocidas. Y aquí voy, hasta ahí. Al tener estas dos ecuaciones, yo puedo, en principio, resolver, ¿verdad? Siempre tenemos, cuando tenemos estas dos ecuaciones, hay que tener un poco de cuidado. Resulta que por definición de balance de energía QC, este QC por definición saldría de aquí directamente. Así que me va a hacer falta una tercera ecuación, porque realmente esta ecuación y esta ecuación se van a simplificar a una. Y eso es malo, porque si se simplifica a una, pues entonces no puedo resolver porque tendría dos desconocidas, una sola ecuación. O sea, ¿qué estoy diciendo? Vamos a decir que QC, este QC que está aquí, si tú lo ves de cerquita, ¿qué es QC en esa segunda ecuación? Esa segunda ecuación sería M puntito CCPC TC2 menos M puntito CPC TC1. ¿Ve? Ahora, si yo pongo eso acá arriba por esa definición, entonces ¿qué tengo? M puntito CPT1 menos M puntito C CPT2 más delta HR menos QC. ¿Y qué es QC por definición? Esto que está aquí. Vamos a ponerlo ahí. Menos CPC TC2 menos M puntito CPC TC1. Cierro paréntesis. Y ahí estamos. O sea que estas dos ecuaciones realmente se pueden convertir en una y eso es un problema. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Que tengo dos desconocidas. Yo no sé lo que es T2, tampoco sé lo que es TC2. Dos desconocidas en una ecuación no funciona. O sea, aquí esto es igual a cero, perdón, aquí. No se me quede eso. Igual a cero. ¿Ok? Si ese es el caso, yo necesito otra ecuación que realmente rompe este tranque, porque ahora mismo hay un tranque aquí. Y ese tranque tiene que ver con otra definición para QC, que tiene que ver con intercambiador de calor. Resulta que realmente la energía que se pueda transferir, ¿verdad? Por la definición de QC también se puede utilizar esta definición de heat transfer, que se conoce como una transferencia global, llámala UC, porque se está refiriendo al coil o la serpentina, por el área de ese coil, y aquí viene una gran, ¿verdad? Simplificación, que aquí hace falta un diferencial de temperatura. Ese diferencial de temperatura, yo lo voy a multiplicar por delta T por ahora para que usted vea algo, por un diferencial de temperatura. Así que QC por definición, UC, AC, por ese diferencial de temperatura, sabemos que estas definiciones tienen que ser positivas, ¿verdad? Así que quiere decir que aquí la temperatura más alta es la que está dentro del tanque T2 y la más fría es la que está en esencia en el coil. ¿Ve? El coil. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Si cojo con este ejemplo que está aquí, aquí está el coil, ¿verdad? Estirado. Y sabemos que aquí entra a TC1 y aquí sale a TC2. Lo que yo puedo decir es que la temperatura de este fluido que está dentro de este tubo, ¿verdad? Entra por un lado y sale por acá, que esa temperatura, llámala T coil average.
es igual a ¿qué? A TC1 más TC2 entre 2. ¿Ves? Eso sí yo puedo decir que esta temperatura de esta pared, por decirlo así, que es la que T2B, esta temperatura de la pared, pero vamos a decir que la temperatura average entre TC1 y TC2, ¿verdad? Esa es la temperatura average. Con esa información, entonces yo puedo decir que aquí, en vez de poner temperatura average aquí del coil, yo voy a poner la definición que sería TC1 más TC2 entre 2 y cierro paréntesis. ¿Ves? Y ahora sí, a poner un paréntesis aquí para que quede claro que primero hay que sacar este average y después que tengo el average, entonces T2 menos ese número, por eso sería el valor de QC. Pues ahora sí, ¿ves? Ahora yo puedo resolver mi problema porque básicamente acabo de añadir una ecuación más, ¿verdad? Tengo esta aquí arriba, más tengo esta acá abajo. ¿Ok? Para resolver mi problema. De hecho, con esta definición yo puedo regresar otra vez, dado que QC por definición puede ser esta que está aquí, pero también QC puede ser esta que está aquí, que no hay ningún problema, te puedo usar cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Voy a reescribir todas mis ecuaciones algebraicas, empezando aquí. Así que con esta definición de QC, podemos es trabajar nuestras dos ecuaciones nuevamente. Vamos a hacerlas bien sencillas otra vez, ya que tenemos un poquito más de entendimiento de estos balances de energía. Vamos al balance del tanque. Yo había empezado que el balance del tanque iba a ser M puntito C, bueno, esto bien aquí, CP T1 menos M puntito CP. Fíjate que no estoy poniendo números porque son los mismos flujos. CP T2 más delta HR menos el calor removido, QC igual a cero. Entonces, en el balance de energía yo había hecho para el jacket, perdón, para el coil había dicho esto, M puntito CP, M puntito CPT, déjame arreglar esto acá, M puntito C por el CP del coil, por la temperatura del coil entrando, menos el MCCPC por la temperatura del coil 2 entra, sale, más, recuerde que el calor que se pierde de un lado lo gana el coil, igual a cero. Fíjate que solamente tenemos tres términos en la del coil, en la de el tanque tenemos un término más que es por la energía, ¿verdad? Por la exoterma que tenemos, la liberación de calor que se llama delta HR. Si yo sumo esas dos ecuaciones, que esto lo hemos hecho en Jacket, ¿verdad? Si lo hacemos en Jacket, simplifica esto. M puntito CPT1 menos M puntito CPT2 más delta HR. Los QC se cancelan y te queda más M puntito coil CPC de coil TC1 menos M puntito de coil CPC2. eh, Ups, aquí se quedó algo. CPC-TC2, ¿verdad? Tengo esto, esto. Son tres términos que sobreviven, pero tengo este menos este y eso es igual a cero. ¿Para qué sirve esta ecuación? Esta ecuación sirve para poner rápidamente, en este caso, por ejemplo, vamos a resolver para TC2 de tal forma que quede en términos de T2. ¿Y para qué yo quiero hacer eso? Bien sencillo, porque entonces yo puedo regresar a cualquiera de esta ecuación, probablemente esta es la más que me interesa, y decir que M puntito CPT1 menos M puntito CPT2 más delta HR menos, pero por definición de QC, que a través de heat transfer se dijo que era UCAC. Aquí viene ¿verdad? La cosa importante. T2, porque estoy calentando, enfriando, pero menos, y aquí cuidado, TC1 más TC2
entre 2, cierro paréntesis. Aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Para asegurarnos que sacamos el promedio primero, igual a 0. Así que la idea es la siguiente. Si usted despeja para TC2 en esta ecuación, que es la combinada, la sustituye aquí en TC2 y toda esta ecuación va a terminar en términos de T2. Ahora sí podemos resolver nuestro problema. O sea que básicamente yo puedo hacer dos cosas. O la resuelvo manualmente, esta ecuación con esta ecuación, ¿verdad? Porque aquí tengo mis dos ecuaciones que ya quedan listas para ser trabajadas, sea por Excel o Solver. Si quiero resolverla por Solver, la puedo resolver manualmente, que sería mi primer intento aquí. Y recuerde que ahora sí que tengo dos ecuaciones totalmente distintas, ¿verdad? Y que me va a permitir resolver para mis dos desconocidas, que en este caso es TC2 y T2. Esas son las dos que quiero resolver. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a coger primero esta. Fíjate que no he puesto ningún número. Como siempre, yo puedo simplificar muchas de estas cosas porque eventualmente van a ser números. Por ejemplo, M puntito CPT1, eso es un número. Eso siempre va a ser conocido. En otras palabras, déjame poner aquí las conocidas. Estas son las unknown, las que voy a resolver, ¿verdad? Que no sé lo que son. Son las desconocidas. Sin interrogación aquí. Las conocidas en este problema va a ser siempre M1, MC, puntito aquí, TC1, T1, obviamente CPC, que es la del coil, y CP, que es lo dentro del fluido, delta HR y UA. UC por AC son parámetros que vamos a conocer. Si yo conozco todos estos parámetros, ¿verdad? Solamente quedan dos desconocidas y dos ecuaciones. Ok. Con eso dicho, yo puedo entonces venir aquí y decir, fíjate que M puntito CPT1, M puntito CPT2, T2 es la que no conozco, pero esto es un número, delta H es un número, ¿estás viendo? ¿Ve? ¿Y qué más queda aquí como número? M coil, CPC coil y TC1 es un número. ¿Ve? Esto que está aquí sería un número, pero como yo no sé TC2, así que queda esta variable. Eso me permite decir a mí que, por ejemplo, si usted coge y define la letra A, ¿verdad? Esta es una nueva definición, pero para que quede claro, M puntito CPT1 más delta HR más M coil, CP coil, TC1. Si esas tres, y si no más. Vamos a ver si, ¿verdad? Estamos aquí. Tengo este primer término aquí, el delta HR, que es un número, y este es otro número. Ahí tengo todos los números, que es decir, que esa primera ecuación, esta que estoy resolviendo, termina como A. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué me queda que realmente no sé? M puntito CPT2 menos M coil CP coil TC2 igual a 0. ¿Ve? Recuerda que estoy despejando para TC2, esa es la que me necesita. Así que esto pasaría positivo y me queda M coil CP coil TC2 es igual a A menos M puntito CPT2. Y ahora, si divido entre esto, ¿verdad? Lo puedo dividir entre, déjame hacerlo, ¿verdad? Para que se vea. Eh, Voy a dividir entre todos, así, ¿verdad? M coil, CP de coil, así que TC2 al final del día es A sobre M de coil, CP de coil, menos esto que está aquí, eso que está aquí, puede ser como una nueva definición, ¿verdad? Si lo quieres ver de esa manera, déjame ponerlo primero así para reasignar entonces. Y fíjate que se convierte en un ratio entre el flujo el flujo al tanque por su CP y el flujo al coil por su CP. Y esto va aquí por T2. Al final del día, yo puedo decir entonces que B, y lo pongo por aquí, sabía que A era M puntito CPT1 más delta HR más, estaba por aquí, pero aquí, más M coil CP de coil TC1, pero ahora B lo voy a definir como A entre M puntito CCPC y C
como M puntito CP MC sobre CPC. ¿Ve? Si hago esas definiciones, entonces me queda que TC2 es igual a B menos CT2. ¿Ve? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Finalmente, lo que hay que hacer es sustituir esta ecuación en esta para resolver para, en este caso, para T2, porque todo quedaría en términos de T2 y lo vamos a hacer ahora mismo. Para eso, déjame copiar y abrir una página nueva para hacer esta última álgebra aquí. Ahí está. Ok, entonces tengo esa ecuación y la definición, ¿verdad? Que tenía la definición anterior, que era eh, la otra definición, que es esta que está aquí. TC2 es igual a B menos C, donde tengo todas estas definiciones aquí. Déjame llevarlas a la otra página para tenerlas todas y así tener toda la información que necesito para trabajarlo. Copiar, nos vamos a la última página y las ponemos por acá. Abrimos acá. Ahora sí. Y entonces aquí vamos. Ahora sí. Testing, testing. Ok. Aquí estoy. Bueno, entonces solamente me resta poner, ¿verdad? Esta ecuación, esta TC2 aquí dentro. ¿Ve? Y entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí que son M puntito CPT1 delta HR. Esto, ¿ve? Yo lo conozco, ya eso, son números, ¿verdad? Obviamente no es igual a es otra cosa. Así que yo puedo reenfocar esta ecuación y simplificarla un poco más. Déjame romper primero esto aquí dentro para que quede claro. Sería M puntito CPT1 menos M puntito CPT2 más delta HR menos UC AC T2 menos, y aquí vamos con calma, UC menos me daría más UC AC TC1 más TC2 entre 2 y eso es igual a cero. ¿Ok? Simplifico un poquito y ahora me queda M puntito CPT1 menos M puntito CPT2 más delta HR menos UCAC T2 con calma aquí. Este 2 lo puedo poner acá y entonces te queda más UCAC entre 2 por TC1, ¿ok? Y entonces, y te queda también más UCAC entre 2 por TC2 igual a cero. Hasta ahí. Y ahora empieza, ¿ves? Entonces, ¿qué me queda? Fíjate que aquí tengo, vamos a ver qué términos se pueden ir, ¿verdad? Se los podemos unir porque son números. Este es un número, definitivamente, delta H es un número. Ni este ni este. Fíjate que estos tienen de común T2, eso es importante. Y este UCAC, lo sabemos, entre 2 TC1, este es un número. Este no. Este es, al tener TC2 ahí es que vamos a ir acá arriba a rescatarlo, a ver quién es TC2. Así que yo creo que esto se puede ir simplificando. Voy a poner entonces lo que es TC2 aquí dentro para ver cómo nos va quedando esto. Sigo con todo, ¿verdad? Aquí yo pudiera haber empezado a simplificar un poco, porque si ya tengo A, B y C, yo podría decir que esto y esto ya es una letra, ¿verdad? Es un número al final del día y puedo decir que es D. No lo voy a hacer por ahora. Déjame ver que si por si sale algo más. Vamos a ver. Me queda M puntito CPT1. Me queda, déjame ver cuánto me queda. Yo creo que me queda nada. Me queda un minuto. Vamos a detenernos aquí y seguimos en la próxima. Bueno, para terminar este asunto, déjame ver si estoy grabando. Testing. Sí, parece que sí. Ok.
Como puedes ver acá, lo que queremos básicamente en esta ecuación, eventualmente es sustituir lo que es TC2, esta definición aquí dentro, ¿ves? Porque todo termina, esta ecuación terminaría todo en términos de T2. Así que vamos a hacer eso y ¿qué me queda? M puntito CPT1 menos M puntito CPT2 más el delta H de la reacción menos UCAC por T2 más UCAC entre 2 por TC1, cuidado aquí, más UCAC entre 2, pero que es TC2, B menos C por T2. Y todo eso igual a cero. Ok, ahora sí. Vamos entonces a ver si podemos empezar a agrupar cosas que van a ser números para sacarlo afuera y simplificar esto un poquito. Fíjate que déjame seguir copiando todo como está aquí para que lo veamos una vez más. M1CPT1 menos M puntito CPT2 más delta HR menos UCAC T2 más UCAC entre 2 TC1, cuidado, más UCAC entre 2 por B. Y finalmente te queda menos UCAC entre 2 por C por T2. ¿Ves esta C que está aquí? Y eso es igual a cero. Negativo porque aquí es negativo. Ahora estamos listos. ¿Ves? La ecuación está un poquito larga porque tiene muchos términos que son números. Vamos a ver cuáles son los que son números realmente. Este es un número. Tengo ese número ahí. Tengo este que es número. Sigo por aquí. Este no es un número. Este sí es un número, ¿ves? Todo lo que es número, UC, AC entre 2 por B, esto es otro número. Ajá. Así que podemos definir y vamos por la letra C, así que nuestra letra D va a ser igual eventualmente M puntito CPT1 más delta HR más UC AC entre 2 por TC1 más UC AC entre 2 por B. ¿Ves? Tenemos uno, 2, 3 y 4 términos. Uno, 2, 3, 4 términos. Ya tenemos D. Y ahora básicamente decimos que todo eso, esa suma es D, por lo tanto tenemos que D menos M puntito CPT2 menos UCAC por T2, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, pero tenemos también, aquí este no, pero el término es el último, menos UCAC entre 2 por C por T2 igual a cero. Fíjate que todos estos términos tienen el T2, todos son negativos, así que todos pueden pasar al lado derecho y terminan positivos, así que termina una ecuación como esta. Sencillamente es como si la escribiera de esta forma, ¿verdad? O la voy a escribir así. D es igual a M puntito CP. Ahora, fíjate que el T2 es de factor común en las tres, así que queda más UCAC más UCAC entre 2 por C. Todo eso multiplicado por T2, ¿ves? Uno, dos, tres términos. Como eran negativos los tres, si te fijas, al pasar al lado derecho pasan positivos. Esto por esto daría esto. Esto por esto daría este término aquí. Y esto por esto daría este tercer término acá. Finalmente tenemos entonces que T2 es igual al valor de D dividido entre M puntito CP más UC por AC más UC por AC entre 2 por C. Y aquí tenemos nuestra valor de la salida del tanque en este tanque, ¿verdad? Así que vamos a hacer, este es lo que usted va a hacer. Va a resolver el siguiente problema. Digamos que tenemos un tanque, como está aquí. Es un tanque obviamente adiabático, pero con coil. Tiene un coil de esta manera. Aquí entra TC1. Digamos que TC1 es menos 20 grados centígrados. Y que el flujo a través del coil es alrededor de 0,3 kilogramos por segundo, ¿verdad? Y digamos entonces que entra un material por aquí y sale por acá y que ese flujo
M puntito en 0,2 kilogramos per second y que la temperatura T1 es 30 grados centígrados. Y que el delta H de reacción aquí dentro, ¿verdad? Una reacción exoterma es de 30 kilovatios. El CP de esto aquí dentro es 4,18 para decir que es parecido a agua, pero el CP del jack CPC es, del jack no, del coil, perdón, siempre que digo C es coil. Aquí es 2,5, ¿verdad? Con las unidades de kilojulio, kilogramos, grados centígrados. ¿Qué nos falta? Nos falta una propiedad del coil, que ese coil, digamos que en este caso, UC por AC es alrededor de 0. Vamos a poner 3. Y estas unidades son kilowatts sobre grados centígrados. ¿Ves? Ese es el UCAC. Por lo tanto, ¿qué es? Yo no sé. Yo no sé TC2 como siempre, ni CT2. ¿Ves? Eso es lo que no sé. Pero todas las demás, ¿verdad? Variables fueron especificadas. Tengo el flujo másico, tengo la temperatura de entrada T1 aquí, tengo delta HR, que es la cantidad de energía o de la exoterma que se desarrolla aquí dentro del tanque. El CP es una propiedad del fluido que está aquí dentro. Y entonces, solamente la propiedad del coil que me tengo que saber es cuál es su transferencia de calor. Y está aquí expresada como UCAC. Y tengo la temperatura de entrada que es -20. El flujo a través de ese coil es de 0,3 kilos por segundo con un CPC de 2,5. Obviamente bien diferente a agua. Agua es 4,18. Así que la gran pregunta es, ¿cuánto es TC2 y cuánto es T2? Esa es la pregunta. Déjame estar seguro que tenemos todas las variables. Recuerde que la idea es saber lo que es A. A dice que es M1 CPT1, eso yo lo sé. Delta HR. Y aquí tengo el flujo, ¿verdad? Este flujo aquí al coil por CPC TC1. Todo eso yo lo sé. ¿Verdad? Ya lo escribimos en el como parte del problema, ¿verdad? Entonces ya tengo A y que es B. B es A, este valor que tengo acá entre MC y CPC, también lo sabemos. Y C es la razón entre el flujo al tanque por su CP, por el flujo al coil por su PC. Así que tengo ABC claramente definida con las variables que comenté en la parte de abajo. Así que con eso dicho, luego aparecen otras variables que hay que tener un poquito de cuidado, que son estas que están aquí. Por ejemplo, finalmente terminamos con una nueva variable que es la D. D, en este caso, es M.CPT1 más delta HR por esto que está aquí, que todo es un número, todo esto es un número. La B es un número, ya sabemos. Así que terminamos con esa letra D y finalmente terminamos que T2 no es otra cosa que el ratio entre D dividido entre esto, que también son números que los tenemos claros basado en la información que nos dieron aquí. O sea que con esta información usted debe ser, ¿verdad? Capaz de calcular cuánto es TC2 y cuánto es T2. Una forma de confirmar estos valores de TC2 y T2 sin entrar en nada que tenga que ver con manipulación aritmética, es si usa Solver. Te puede confirmar estos resultados con Solver. Déjame regresar en términos generales a las ecuaciones que usted necesita si usted quiere hacer esto por Solver y no utilizar esta gimnasia aritmética que usted tiene aquí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto por Solver, yo diría que una forma de hacerlo, déjame hacerlo aquí mismo, lo voy a hacer, vamos a suponer, déjame entrar a una página nueva. Voy a hacer una página nueva, a ver cómo se vería esto por Solver. Si lo vas a hacer por Solver, tenemos otra vez el tanque y no queremos hacer nada de manipulación manual. O sea, usted quiere ir por Solver. Solamente necesita dos buenas ecuaciones para hacer esto por Solver. Yo te diría que para hacerlo de forma correcta por Solver, necesitas, así que aquí tengo el coil, ¿verdad? Tengo las mismas condiciones, TC1, TC2, tengo T1 y tengo T2. La primera ecuación de este balance de energía debe ser esta, la del tanque, y la del tanque en estado estacionario, obviamente. M puntito CP
Regla esta MCP por T1 menos M puntito CP por T2. Recuerda que aquí hay ¿verdad? Una energía que se está generando, un exoterma más delta HR. Y aquí viene, esto entra, esto sale, esto entra, menos la energía que retiro, que tiene que ser basada en la propiedad del coil, que en este caso sería UCAC por la diferencial de temperatura, que sería T2 menos TC1 más TC2 entre 2 cierro paréntesis, y eso es igual a cero. Ahí yo tengo una ecuación. Mi segunda ecuación sería esta. Entonces, la única variante, como vamos a resolver esto por solver, empezamos aquí. Como vamos a resolver esto por solver, la ecuación del coil la voy a hacer un poquito diferente. Todo el mundo sabe que la ecuación del coil tiene como dos, ¿verdad? Dos formas de hacerse. Una de ellas es el flujo a través del coil por el CP del coil por la diferencial de temperatura, que sería TC2 menos TC1. Ahí estamos bien. Pero también tenemos la forma alterna que tiene que ver con esta que está acá arriba. Y la forma alterna dice que eso que está ahí también tiene que ser igual a esto que está aquí, que sería UC AC T2 menos TC1 más TC2 entre 2, este paréntesis aquí y este paréntesis aquí. ¿Ok? ¿Y qué estamos diciendo? Que aquí, entre estas dos partes, yo puedo hacer una ecuación que terminaría así: MC puntito CPC TC2 menos TC1, obligatoriamente, si le resto este lado, UC AC T2 menos TC1 más TC2, todo esto entre 2, ¿ok? Cierro paréntesis, es igual a cero. Y aquí tendría mi segundo, upa, no sé por qué se borró, déjame ver si lo puedo rescatar. Y mi segunda ecuación para solver es esta. Esto sí lo voy a hacer por solver, para comparar. ¿Ves? Bueno, voy a arreglar esto un poquito. Aquí estaba diciendo que QC era eso que estaba ahí, era esto, y que este término aquí era igual a este término acá, y por lo tanto, este término que está aquí, yo se lo podía restar a este término, que era lo que estaba haciendo aquí. ¿Ven? Porque y este término menos este término tendría que ser igual a cero. ¿Ves? Así que esta era mi segunda ecuación. Eso es lo que estaba diciendo. Vamos a ver si ahora se ve bien. ¿Ves? Esto, de la forma en que está así, es bueno para Solver. Esto no es para hacerlo manualmente, es como lo hicimos al principio. O sea que la idea es resuélvalo por los dos métodos, resuélvalo manualmente. En el caso de hacerlo manualmente, estamos diciendo que sería esta que está aquí, ¿ves? Este es el caso manual. Una vez tienes T2, sustituye ese valor de T2. ¿En dónde lo sustituye? Pues vamos por aquí, lo tiene que sustituir en esta para sacar TC2. ¿Ves? Ahora, si lo vamos a hacer como lo estamos sugiriendo, a ver si puedo llegar aquí a mi última ecuación, a esta. Este es para solver. Definitivamente esta ecuación es para escribirla tal y como está aquí, de esta forma, y ponerla a solver. Lo mismo pone la de arriba y la de abajo. Recuerda que tiene dos ecuaciones en solver que tendría que poner esta igual a cero y luego esta la añade como una ecuación secundaria también igualando a cero. Da unos valores iniciales, cualquiera pone un valores iniciales de T2 igual, por decirlo algo, a 10, TC2 igual a 10, y Solver se va a encargar de cambiar estos números hasta que eventualmente dé con los correctos, que debería ser igual a la forma manual. Bueno, suficiente hasta ahí. Lo dejo como una asignación, la voy a recoger el martes como parte del examen. Martes, eso es una asignación. Eh, Sería como unos 20 puntos, pero no sé si va en el examen o va como un quiz. No sé, estoy pensándolo, creo que va a ser como un quiz. Sería alrededor de 20 puntos para demostración. Vamos a ver cómo nos va. Ok, lo dejamos ahí, se me cuidan. Bye.